Hoy quiero compartir con ustedes la oportunidad que tuve de conversar con un excelente músico cristiano, guitarrista, pianista, vocalista, compositor. A su consideración les dejo esta entrevista con Arnold Martínez. Arnold, ¿cómo te sientes? Todo muy bien, gracias a Dios. Qué bueno. Estamos bien. Tú sabes que tenía la inquietud hace un tiempo de tener este conversatorio contigo. Tengo referencia de tu preparación, algunas referencias. Claro. Y la idea de esta conversación precisamente es no solamente conocer un poco más de ti, sino también que los demás te conozcan de manera personal y también de manera profesional. Gracias. Me gustaría comenzar preguntándote, ¿de dónde eres? ¿Eres de aquí, de Santo Domingo, de alguna ciudad del país? ¿De dónde eres? Bueno, yo soy de aquí, de la capital, Santo Domingo. Capitaleño. Soy capitaleño, que mi corazón siempre ha estado en el campo, me gusta la naturaleza, me gustan los ríos, me gustan las montañas, las áreas verdes, pero el Señor me permitió nacer aquí. Bien. Así es. ¿Y tus padres son también de aquí o son de alguna región del país? No, mis padres también son de aquí, de Santo Domingo, aunque es verdad, sus familiares vienen del interior, de pueblos, pero ellos nacieron aquí y aquí me tuvieron. Ok, me imagino que entonces tú no tienes ninguna relación familiar de alguien que viva fuera de la ciudad o que sea oriundo de otra demarcación, de otra región del país. Bueno, sí, o sea, mis abuelos, como te dije, venían ya del interior. Pues sí tengo esas referencias, pero el Señor también me permitió casarme. Ok, te iba a preguntar eso, tu conformación familiar, háblame un poquito de eso, por favor. Sí. Bueno, yo estoy casado con Carol Botier, mi esposa. Ok. Tengo una niña. ¿Qué edad tiene? 3 años ahora mismo. Y tengo otra niña que viene de camino. Ok, el Señor bueno. me ha hecho bendito entre todas las mujeres. Se va a estar entre 3 mujeres próximamente. Así es, Dios mediante. Mi esposa es de Fantino, de La Piña, Sánchez Ramírez. Te tocó un poquito del provincia. campo con ella, ¿verdad? Sí, claro, el Señor sabía y me tenía eso guardado y me permitió esa gran bendición en mi vida. O sea, que ya tú sabes lo que es bañarse en un río, tirarse de una peña. Claro que sí. No me tiro mucho de esas cosas, pero sí, claro, me baño en los ríos y compartimos en la naturaleza, comemos mucho, me gusta comer. Ajá. Me gusta comer, claro que sí. Y en el campo se cocina riquísimo. O sea, No, que eso sí es verdad. tengo ¿Has tenido bendición. la experiencia de marotear allá en Sánchez Ramírez? No, marotear no. ¿Tú no sabes lo que es marotear? Bueno, yo sé lo que es, pero no lo he hecho allá. Allá, ok. Ya con la edad que tengo y eso, porque conocí a mi esposa, ya no me meto Okay. entre los montes. Qué bueno, qué bueno. Y a nivel de, que es básicamente donde tengo cierta información, Cuéntame. pero a nivel de lo que es preparación académica, estudios, ¿qué nos puede decir de ti? ¿Quién es Arnold desde el punto de vista profesional? Ok. Bueno, estudié ingeniería industrial en una gran universidad, una universidad muy conocida aquí, en Santo Domingo. Me incliné por esa parte. Mi padre estudió lo mismo, tenía una empresa que, ¿verdad?, se podían analizar los procesos, las operaciones, y me fui por esa vía. Pero el Señor siempre me llamó enormemente en el tema de la música. O sea, te inclinaste al tema de la música. Sí, el Señor pone en cada persona dones y talentos. Así es. ¿Verdad? Y en nuestro caso el Señor permitió que fuera a través de la música desde muy corta edad. ¿De qué tiempo más o menos? Bueno, yo inicié en el tema de la música a los 11 años, aunque yo tengo fotos pequeños, muy pequeños, de 3 años, 4 años, con micrófono, con instrumentos, pero ya en conciencia, en realidad, a partir de los 11, 12 años, fue que inicié con el tema de la música, específicamente con el instrumento de guitarra. Ok. Mi padre tocaba en la universidad con un grupo que tenía. Precisamente quería preguntarte de esto, si tenía algún tipo de historia familiar, Sí. de donde, porque nuevamente como que eso también arrastra, ¿verdad? Sí, Dentro de la familia. Claro. O sea, que tus padres también eran músicos. Sí, mi padre, bueno, empezando por mi abuelo, empezando más atrás. O sea, bisabuelo, básicamente. Tatarabuelo. Tatarabuelo. Por ahí se registra uno que tocaba la viola, su hermano era poeta en Mao, Valverde,
Y bueno, mi abuelo tenía una voz impresionante, independientemente, ¿verdad? Se dedicó tal vez en un periodo de su vida al coro de la Iglesia Católica en su momento. Que era cantante. Sí, pero sus hijos heredaron ese talento. Mis tíos, me cuenta mi madre que mis tíos cuando ella llegaba a la casa con mi abuela se volvía loca porque agarraban tambora, huiras, se ponían ahí a cantar, una bulla ahí siempre. O sea que sí, mi padre empezó en el tema de la guitarra, tocaba un poco de bajo y por ahí podríamos decir que teníamos cierta influencia genética. Claro que sí. Bien, bien. ¿Y por qué la música? O sea, me dice que el Señor te guió por ese camino. Ahora, de manera personal, ¿por qué? Me dijiste que hiciste una carrera de ingeniería industrial, ¿verdad? Sí. Pero, ¿por qué la música? ¿Qué pasó? ¿Qué te atrajo? Bueno, como te dije, Dios pone dones y talentos en cada quien. Correcto. En nuestro caso fue el instrumento. Mi papá, yo recuerdo que compró una guitarra de esa que vendían en esos tiempos como por televisión. Que si compras esto te vas a ganar un afinador, un qué sé yo cuánto. De esas promociones. Esas promociones. Él compró eso yo pequeño y recuerdo que ya adolescente, o eso de 11, 12 años, yo vi esa guitarra arrumbada en un closet. Y como que simplemente me surgió como esa inquietud, ese llamado de atención, como que, oh, pero mira, una guitarra, déjame agarrarla. Mi padre la tenía mucho tiempo ahí abandonada. Y yo recuerdo que la saqué del closet y lo primero que hice fue como que darle, y como que sin saber los afinadores para qué funcionaba, comencé a darle y recuerdo que se me rompió una cuerda, eran de metal todas, y me rajó en un lado, que hasta me sacó sangre. ¿Qué? Y yo agarré la guitarra y la puse en un lado. Y dije, déjame poner eso aquí mejor. Pero ahí fue el despertar. Ahí fue el despertar y nos fuimos al paso preparándonos en el tema de la música, principalmente en el colegio que estudié, el colegio cristiano, tenían una materia electiva de arte o artística, sí, que estaba la guitarra. Entonces yo aproveché y tomé ese arranque. Bueno, mi papá también me enseñó un par de acordes, de eso que él se sabía, más la parte del colegio, y ahí inicié, vamos a decir, ya a conocer un poco más del instrumento y la música. ¿Qué aspecto de la música te llama más? O sea, ¿cuál es el más apasionante para ti? ¿Qué te gusta más? ¿Qué aspecto de la música te gusta más? Bueno, porque tenemos producción, tenemos ejecución, tenemos, o sea, tantas áreas de la música, que hay gente que dice, no, a mí lo que me gusta es escribir, por ejemplo. Okay. O a mí lo que me gusta es arreglar. O a mí lo que me gusta es ejecutar. ¿Qué aspecto de la música te gusta más? Bueno, a mí me gusta arreglar y ejecutar, definitivamente. Pero quiero poner en contexto, ¿verdad?, de que todo lo que tiene que ver con la música siempre ha sido inclinado a Dios. A la adoración. A la adoración, a la iglesia. Bien. Siempre ha sido esa la línea que he seguido, sí, y que he ejecutado. Entonces, sí. Bien. Ahora vamos a entrar un poquito más, ¿verdad?, como en materia. Háblame de los instrumentos. Me dijiste guitarra, que fue prácticamente el instrumento con el cual iniciaste, pero hay otros instrumentos que también tú te desempeñas en ellos. Sí, yo toco inicialmente la guitarra, que es mi instrumento base, pero cuando uno está en ministerios en la iglesia, que yo quisiera también como hacer un pequeño paréntesis para hablar acerca, ¿verdad?, adelante, de todo lo que tiene que ver con esto es tuyo, te lo puedo llevar. Exacto. El Señor, cuando puse esa inquietud en mi corazón, de las cosas, aparte, ¿verdad?, de que mi papá me enseñó acordes, el colegio me permitió también aprender algunos acordes, recuerdo que tenía como una inquietud en mi corazón, como, Señor, definitivamente si yo quiero usar esto para ti, yo no tengo talento como desbordante, no tengo mucha capacidad, no tengo como ese entrenamiento. Tú me puedes dar ese talento, Señor, tú me puedes poner en mí ese talento para que yo lo use para tu gloria y tu honra. Y literalmente yo recuerdo que me arrodillé con la guitarra sin saber mucho en ese inicio y le pedí, Señor, ayúdame. Amén. Me arrodillé en mi habitación y puedo decir que en el tiempo definitivamente me fajé, no fue que me levantó el otro día y ya sabía que estos son los acordes, déjame darle, no, sino que llevó una disciplina completamente para yo lograr cierto nivel. O sea, en otras palabras, el Señor te guió. El Señor me dotó de ese talento. Te dotó de talento, te dio las herramientas, entonces luego de ahí tú
dedicaste a desarrollar esas Claro. herramientas y a perfeccionarlas. Sí, yo recuerdo que en ese momento una de las personas que fue un líder grande y de influencia para mí en la parte de la iglesia del Señor y todo, yo me le acerqué y también le comentaba, le decía, óyeme, ¿cómo el Señor de verdad puede, con esas dudas de joven, el Señor de verdad puede dar ese talento a una persona que no lo tenga, puede capacitar? Y recuerdo su respuesta que fue, si tú le pides algo al Señor que tú vas a utilizar para su gloria y su honra y la edificación de su pueblo, porque el Señor no te lo va a dar. Claro. Solamente pídelo. O sea, que definitivamente por eso hice, por eso me arrodillé inclusive en ese proceso y me fajé luego al paso a prepararme. Llegué a ir a varias academias. Está bien. Yo no quiero que sigamos con el tema por ahora. Ok. Yo te quiero hacer una invitación para que vayamos a un lugar a tomarnos un café, un jugo, o quizás a comer algo. Y allá entonces nosotros continuar esta conversación. ¿Te parece? No, perfecto, claro que sí. Bien, pues ya tú sabes. Gracias. Dejamos algo pendiente, ¿verdad? Desde allá. Claro que sí. Me estabas hablando asunto de que te decidiste preparar, ir a alguna academia. Cuéntame un poco más de eso, por favor. Bueno, luego de arrodillarme y pedirle al Señor por talento, el otro paso que siguió fue prepararme, ¿verdad? Una preparación, buscar ayuda, me adentré a varias academias de música en distintas ocasiones, más tuve la oportunidad también de poder servir en una iglesia hermana que era un poquito más abierta en el tema de la música, y eso me permitió a mí desarrollarme muchísimo más en otros estilos musicales, ¿verdad? Porque nuestra iglesia era un poquito más tradicional. Sí. Y por ahí vino ese tema de la preparación. Y precisamente te iba a preguntar, o sea, hablaste de que estás involucrado con la iglesia, el ministerio. Sí, claro. ¿Enseñas? O sea, lo que sabes, lo transmites, ¿cómo lo haces? Eso es una historia un poquito cómica. Vamos a ver. Pues mientras yo estaba en el colegio, más o menos primero de bachiller, en ese momento, ahora no recuerdo los nombres que tienen actualmente la secundaria. Eso ha cambiado muchísimo. Sí, claro que sí, pero en primero de bachiller, mi pastor, la iglesia estaba abriendo una obra en La Caleta, Boca Chica, y él me pidió una vez a la semana ir con él para yo enseñar. Aproximadamente 4 o 5 personas, 4 o 5 jóvenes. ¿Tú tenías como qué edad más o menos? 14, 15, 16. por ahí. Entonces el pastor lo que hacía era que me iba a buscar los jueves al colegio, de ahí yo iba a comer a su casa y de ahí nos íbamos a la obra. Yo empecé a enseñar para ayudar, básicamente enseñar algunas canciones para preparar a alguno de los jóvenes que pudiera ser parte del liderazgo de música en esa congregación. Y ahí duré como un año aproximadamente dando esos viajes semanales, y vamos a decir que por ahí empecé a enseñar luego cuando estaba finalizando el bachiller. Perdón, ¿qué enseñabas? Yo enseñaba guitarra específicamente, solamente guitarra. Luego cuando ya me iba a graduar, ya estaba graduándome para entrar a la universidad, se me dio una oportunidad, pues en el colegio que estudié, como dije, había una materia que se llamaba arte artística, en el que habían electivas de guitarra y necesitaban un profesor de guitarra básica. Entonces la coordinadora de secundaria se acercó hacia mí, me llamó, me dijo, Arnold, aquí necesitamos una persona que nos enseñe, yo creo que tú tienes la capacidad, tú tienes cierto conocimiento. Y bueno, yo lo que hice fue que me negué al principio porque estaba un poquito impactado, como que imagínate, jovencito. Exacto, bien joven, acabando de salir del colegio, para mí era un poco impactante. Y yo sí había tenido esa experiencia, pero una experiencia como un poco más informal. Entonces ya cuando tú entras a un colegio con planificación formal y todo, bueno, el punto es que al final mi madre me convenció literalmente de yo continuar a ganarme esos chelitos. Y bueno, me preparé y por ahí empecé a dar clases, duré muchos años, se me abrieron oportunidades en otras iglesias para empezar academias, en 3 iglesias distintas. Y actualmente dirijo una de ellas. Sí. Yendo un poquito hacia atrás, comenzamos, me hablaste de la guitarra, pero creo que no conversamos sobre el piano, sé que cantas. Sí. ¿Cómo se dio cada uno de esos
esas transiciones? Claro. ¿Cómo se dieron? Bueno, uno comúnmente cuando crece en la iglesia y empieza a trabajar en ministerios de iglesia, hay muchas necesidades. Entonces, cuando son pocas personas, tú puedes empezar tocando guitarra, bueno, ese era mi instrumento, pero luego que no hay pianista un día, que no hay bajista, que no hay baterista. Y en ese proceso yo me fui preparando, empecé primero con el piano, Ajá. empecé a aprender literalmente desde mi casa y comencé a aplicar básicamente lo que sabía de guitarra al piano. Okay. Y ahí empecé a tocar canciones, a ayudar cuando faltaba una persona, después en otra el bajo, agarré un bajo, me lo cogí, vamos a aprender cómo es la misma dinámica, porque la música es una misma, Sí. simplemente técnicas distintas, diferentes instrumentos. Diferentes instrumentos. Exacto, entonces vamos a decir que por ahí fue que me di a conocer diferentes instrumentos Okay. y en el ambiente de iglesia perfectamente podemos desarrollarnos, claro que sí. Ok. Te voy a preguntar sobre creo que uno de los temas más conflictivos, vamos a llamar así, Bueno. dentro de los músicos del ámbito cristiano, que es lo que escuchan los músicos cristianos. En tu caso, ¿qué música tú escuchas? O sea, ¿qué tipo de música es lo que tú consumes? O si no lo consumes, por lo menos las que escuchas. Háblame un poquito de eso, por favor. Bueno, mira, como músico, definitivamente yo soy muy abierto a escuchar muchos estilos distintos. Ok. Porque uno comúnmente lo que hace es analizar las melodías, las armonías, uno aprende arreglos de diferentes tipos de personas. Te hago esta pregunta, sobre todo para aclarar quizá la inquietud que pueda tener algún otro músico cristiano. ¿Oyes música que no sea cristiana? Sí, claro que sí. Sí. Ok, entonces ¿con qué propósito tú lo haces? Bueno, yo lo escucho, como te dije, principalmente con el tema de las armonías y de lo que tiene que ver con arreglos y estructuras. Ahora, siéndote muy sincero, o sea, las escucho, pero lo que más yo consumo realmente son músicas cristianas. Okay. Música cristiana, sobre todo música congregacional, Sovereign Grace Music, Jonathan y Sara Jerez, Chris Tomlin, Michael W. Smith. Ese es lo que yo consumo realmente, Okay. 100%. Pero sí Es worship, ¿no? Sí, podríamos decir que sí. Pero sí estoy abierto a escuchar muchas cosas para nutrirme como músico. Eso Tú es sabes importante. que precisamente te hago la pregunta, porque en una oportunidad el maestro Álvaro López, Sí, claro. en una ocasión que estábamos haciendo un diplomado con él, precisamente hablaba de ese tema. Él decía, ustedes como músicos cristianos tienen que escuchar todo tipo de música, no para que les guste, sino para ustedes aprender. 100%. Y qué bueno que me ayudas a entender un poquito más eso que él nos planteaba. Claro. Ahora, yo te quiero hacer otra pregunta. Me has hablado de que eres guitarrista, se puede decir pianista, también eres pianista, Podríamos decir que sí, sí. cantautor, Sí, sí, sí. compositor, Sí, también. también. Sí. ¿Qué otra cosa más? Bueno, eso, arreglista. Arreglista, o sea que tú básicamente misma dinámica, sí. produces música. Sí, claro que sí. Ok, ¿qué tipo de música tú produces? Yo produzco música cristiana principalmente, pero sí tengo algunas canciones hablando, por ejemplo, de matrimonio en el ámbito cristiano. Ajá. Ese es uno de los sencillos que he tirado en las redes, que se llama O sea que tú Somos tienes Uno. música actualmente en alguna plataforma Sí, tengo vigente. en Spotify, Ok. en YouTube también, O básicamente. sea que yo puedo, ¿cómo yo busco tu música? Así o sea, mismo, Arnold Martínez. Arnold Martínez, la Arnold busco Martínez. en Spotify En YouTube y en las plataformas en general, en realmente, la porque eso plataforma, y todo me se va a distribuye. aparecer tu música. Así es. Ah, así qué es. bien. Ahí nos pueden encontrar. Ok, eso está muy Y bien. no solamente somos uno, que te decía que era la que va relacionada al matrimonio, también tengo una, se llama Mamá, que es dedicada a mi madre. Esa canción específicamente fue escrita por una tía muy cercana que es literata, una persona Ajá. con su doctorado, su asunto en literatura. Y bueno, me pareció hermoso lo que ella escribió y yo arreglé, corté, puse aquí, puse melodía, armonía y ahí, Entonces. tenemos esa canción también que la hemos compartido en nuestras plataformas. Ok, ¿como cuántas canciones tú puedes decir que tú tienes en las diferentes plataformas que yo pudiera escuchar
Aproximadamente, ahora mismo, solamente 6. 6. O sea, yo he ido sacando de a sencillo, o sea, de Sencillo, una o sea, canción. no álbumes, sino sencillo. No, álbumes, siempre sencillo porque realmente la música, la gente no lo sabe, pero es costosa. Es costosa. Entonces, la mayoría de las canciones la he tenido que producir junto a mi hermano Luis Vázquez, que siempre me ha apoyado enormemente en todo. Excelente. Y lo hemos tenido que hacer entre nosotros, principalmente, y amigos cercanos del mismo ministerio que nos han aportado. Bien, excelente. Participas, bueno, me hablaste de que, creo que en un momento hablaste de que diriges una parte o diriges la música en tu iglesia, ¿verdad? Sí, actualmente soy el director del grupo de adoración de alabanza. Ok, ¿participas de algún otro grupo de manera fuera de la iglesia? No, grupo perteneces? formal, bueno, vamos a decir que me hacen invitaciones para ayudar a ministerios en otras iglesias. Okay. Sí, claro. Y la música particular que tenemos nosotros también. Creo que te vimos en el último concierto de la iglesia Bautista Osama. ¿Estuviste ahí? Sí, claro, sí. Yo estuve en diciembre, recibí la invitación, la oportunidad de poder participar junto al coro, las voces. Excelente. Ok, ¿me podrías compartir alguna de tus producciones? O mejor dicho, de esas producciones que tú tienes, ¿cuál te gusta más? Porque como músico uno dice, oye, de todas las que yo he hecho, de las que interpreto, de las que produzco, esta es la que más me gusta, esta es la que más me identifica, con esta es la que yo como que más me identifico, ¿verdad? Las composiciones en general me gustan todas, ¿verdad? Son auténticas, son tuyas, ¿no? mías, pero sí tengo algunas preferidas y para serte muy sincero, aún no las he grabado. Aún están en proceso, inclusive estoy una de esas que estoy en proceso de grabación para también compartirla con los hermanos, las personas. Excelente, muy bien. ¿Tú sabes qué? A mí me gustaría, saliendo de aquí, que nos fuéramos al estudio y grabáramos, quizás con piano o guitarra, que grabáramos algunas de tus canciones. Pues claro que sí, claro que sí. Y ahí podemos quizás seguir conversando sobre esas mismas canciones, cómo vinieron esas canciones a tu mente, a tu corazón, cómo fueron los primeros pasos para producirlas. Y ahí, bueno, hacerla en vivo, ¿qué te parece? 100%, vamos a hacerlo, claro que sí. Bueno, excelente. Acepto la invitación. 9 meses en tu vientre, escuchando tus latidos, recibiendo tu calor, sintiéndome protegido. Dijiste sí a sus planes, me tejió en tu vientre, mis huesos se formaron, me has amado desde siempre. Mamá, 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 nunca te podré pagar. Mamá, 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 nunca te podré pagar. Tu canción de gran amor la renuevas cada día. Soy tu canto, tu poema, soy tu dulce melodía. Tu ritmo en mi interior me acompaña en tus latidos, me has llenado de vigor, diste en mi vida sentido. Mamá, 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 nunca te podré pagar. Mamá, 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 nunca te podré pagar. Eres flor de gran perfume, manantial de valor. Tu amor no se consume, me sustenta tu calor. Mamá, 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 nunca te podré pagar. Mamá, 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 nunca te podré pagar. Mamá.